Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario de la histórica batalla de Tucumán, donde las fuerzas del general Belgrano derrotaron a los realistas de entonces. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, al embajador argentino ante la Santa Sede, Eduardo Félix Valdés. Bienvenido, querido Eduardo. Un gusto. Muchas gracias. Y en segundo término, después del primer informe que vamos a hablar sobre el Papa, va a estar también el doctor Oscar Trota, que es miembro del Consejo Directivo del Hospital Garrahan. Bienvenido también, Oscar Trota. Pero vamos, ya que lo tenemos a Eduardo Félix Valdés, nuestro hombre en el Vaticano, a ir al primer informe de la noche, que tiene que ver con la presencia del Papa Francisco en Cuba, en los Estados Unidos, su histórico discurso ante el Capitolio refiriéndose a justamente como es el Land of the Free and Home of the Braves, la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Vamos al primer informe. Banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El Papa Francisco en Cuba y Estados Unidos. Desde Washington estoy conmovido y sacudido por un personaje que es un argentino. Verdaderamente no puede más que erizar la piel y sacudir y darte cuenta de que estamos en una situación histórica para el mundo, ¿no? Que un papa vea al presidente de Cuba y luego al presidente de Estados Unidos 48 horas después ya es todo un gesto histórico en el acercamiento entre las dos naciones que, recordemos, una bloquea a la otra desde hace casi 60 años. Este Papa, que es argentino y que es latinoamericano, expresa, como él dice, desde el sur y desde la periferia del mundo, las preocupaciones de los que están en la marginalidad o en la exclusión. Esa es su agenda, esos son sus temas, y con todo el peso simbólico que tiene lo está instalando frente a los poderosos del mundo. I say this to you as the son of immigrants, knowing that so many of you are also descendants from immigrants. Tragically, the rights of those who were here belong before us were not always respected. Our world is facing a refugee crisis of a magnitude known since the Second World War. This presents us with great challenges and many hard decisions. On this continent, thousands of persons are led to travel north in search of a better life for themselves and for their loved ones, in search of greater opportunity. It is not what we want for our own children. Un contenido muy fuerte. Es decir, todos sabemos los problemas que Estados Unidos tiene con los inmigrantes, que Estados Unidos tiene actualmente con los mexicanos. Uno de los candidatos más expectantes propone construir un muro, una especie de nuevo muro. Donald Trump. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. They are not our friend, believe me. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. We must not be taken aback by the numbers, but rather view them as persons, seeing their faces and listening to their stories.
trying to respond as best we can to the situation. We need to avoid a common temptation now awaits to discard whatever proves troublesome. Hola, me llamo Sophie Cruz, tengo 5 años, soy ciudadana americana de raíces mexicanas. Vivo en Los Ángeles, California, en el corazón de la agricultura. Mis padres son indígenas de Tuxtepec, Oaxaca, México. Papa Francisco, te quiero contar que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE deporten a mis papás. Yo tengo derecho de vivir con mis papás. Yo tengo derecho de ser feliz. Mi papá trabaja muy duro en una fábrica galvanizando fierros. Todos los inmigrantes como mi papá alimentan este país. Por lo tanto, merecen vivir con dignidad. Merecen ser respetados. A su derecha estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este es el hombre hoy considerado uno de los hombres tal vez más duros con relación a la hora de llevar adelante políticas en diálogo con la Casa Blanca. En varias oportunidades se quebró. Arriba a la derecha, ahí está. Si lo dejamos correr un poquito se van a dar cuenta la de caras que hace el hombre pobre para aguantarse la emoción. Sí, pero para mí es culpa eso. Se está atreviendo a enfrentar poderes que eran no tocados por el papado. Eran papas de escritorio, más de escritorio que papa, porque en realidad tenían una función que era muy limitada. El Papa Francisco es el personaje adecuado para el momento histórico que estamos viviendo. I definitely agree with you. I think the Pope is anti-capitalist, and I think that's a grave mistake on his part. He's a Jesuit. He seems like a remarkable man. However, he makes me a little concerned on his Marxist tendencies. He's from Argentina. He grew up in Argentina, a very left-wing country that uniquely in South America hates Americans. 75% of the rest of South America thinks United States is pretty terrific. Argentina does not. Only about a third of Argentinians approve of the United States. That's how he grew up. Think about this too. He's never been to the United States. Don't we think that's just a little unusual? This is his economic and political agenda, and it's hard left. Puede haber algún lobby que se ponga enfrente, pero lo cierto es que la humanidad lo está acompañando. Las mayorías del mundo están detrás de Francisco, no están detrás de los lobbies que se oponen tanto a lo de Cuba como a la cuestión del capitalismo financiero, como a las guerras. Creo que esa es la virtud de Francisco. Sergio Rubín dice que le plantean si no tiene más afinidad con el gobierno de Cuba que con los Estados Unidos. Es tan impropia el planteo. En el diario Clarín del martes, por Sergio Rubín. Balance del paso por Cuba. Un periodista en el avión directamente le preguntó por qué en su gira latinoamericana de julio había sido tan duro contra los excesos del capitalismo y ahora se mostraba, en cambio, tan suave frente al régimen cubano. Francisco tuvo que hacer malabares para responder, sin llegar a convencer. ¿Por qué tanto cuidado con el gobierno cubano? ¿Tiene alguna afinidad ideológica como le achacan los sectores más conservadores de los Estados Unidos? Bueno, el Papa por suerte está muy por arriba de esto, y te digo que si lo apurás y le decís, ¿está más cerca de qué? ¿De algunas ideas propuestas en su origen por el marxismo o con el capitalismo? Y es muy probable que el Papa esté más cerca del comunismo y del marxismo que del capitalismo. ¿Pero por qué? Porque Jesús está más cerca de las ideas del comunismo que las del capitalismo. La condena de Jesús en el Evangelio a la codicia y al dinero son tan explícitas, son tan contundentes, que no puede haber Papa, por más conservador que sea, que no termine cuestionando al capitalismo. Hizo una crítica a quienes hacen guerras. Dijo, un político tiene que estar para tender puentes de paz y no hacer la guerra. Y habló de que las guerras finalmente son por el dinero. Decirlo en el Congreso de Estados Unidos al país que más guerras hace en el mundo y que las hace por dinero, tiene un significado mayor. Being at the service of dialogue and peace also means being truly determined to minimize and in the long term
to end the many armed conflicts throughout our world. Here we have to ask ourselves, why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? Sadly, the answer, as we all know, is simply for money. Money that is drenched in blood, often innocent blood. In the face of the shameful and culpable silence, it is our duty to confront the problem and to stop the arms trade. Muchacho, acaba de decir, se venden armas por dinero empapado con sangre. Se lo está diciendo al principal fabricante y vendedor de armas en el mundo y se lo está diciendo en la cara. Yo creo que ya no queda ninguna duda que es un papa político. Quedó clarísimo, ¿no? Y uno está acostumbrado que ciertos papas declamen sobre la política internacional. Francisco no solamente ha hablado, ha ido. Y cuando habla algo lo hace en el lugar más incómodo. Es decir, sale el problema de Medio Oriente, va a Medio Oriente. El problema de las Coreas, se mete en las dos Coreas. Cuba, Estados Unidos, va a Cuba y Estados Unidos. Es decir, no es que habla, sino que se involucra a un nivel realmente increíble. Advocate at different levels the global abolition of the death penalty. I am convinced that this way is the best, since every life is sacred. I also offer encouragement to all those who are convinced that a just and necessary punishment must never exclude the dimension of hope and the goal of rehabilitation. Abolir la pena de muerte en un país que la aplica en 19 de los 50 estados. Entonces, él, en la cara de las máximas autoridades políticas que integran el Capitolio, propone abolir la pena de muerte. Pero notables todos los discursos, desde Aparecida, de Laudatio Si, desde la encíclica. Ahora, suponer que un papa puede no ser político, a mí me suena tan raro como escuchar que hay periodistas independientes, ¿no? Pero en fin, Eduardo Valdés, ¿cómo leemos esto? Si alguien supuso que el papa iba a bajar algunas de sus banderas, se confundió, ¿no? Yo quiero decir que a mí quiero reparar una cuestión. Yo he visto que los medios de comunicación internacionales le han dado más, o han mirado de una manera más benévola la visita a Estados Unidos que la visita a Cuba. En Cuba, el diario El País reflejó solamente que el Papa no había recibido a los disidentes, cosa que me sorprendió, y algunos periodistas argentinos fueron a preguntarle solo eso en la conferencia de prensa. Yo quiero decir que para mí este es el primer certificado de final de obra de este puente, de los múltiples puentes que el Papa inauguró después del 13 de marzo del 2013. Cuba, Estados Unidos, le va a dar una autoridad a su palabra muy superior a la que ya tiene hasta hoy, porque él ha logrado algo impensable, que es concretar el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y algo que podemos decir ahora y que recién está empezando a salir, él también se involucró en los últimos 30 días en Colombia. Ajá. Y cuando él dice en la misa que le agradece a Raúl Castro, que esto fue bastante silenciado, nosotros estábamos ahí en la plaza y nos sorprendió, porque él le agradece especialmente a Raúl Castro de haber prestado La Habana para que lleven adelante las negociaciones la FARC con el gobierno de Colombia. Y
hubo un debate si lo anunciaban ese día y él dijo, no, háganlo después que yo no esté, porque ni siquiera quiso sacar rédito de eso. Entonces, me dio la sensación que el Papa dijo lo que tenía que decir e hizo lo que tenía que hacer en Cuba y está diciendo lo que tenía que decir y hacer lo que tenía que hacer en Estados Unidos. Y preparémonos para mañana, porque yo quiero decirles una cosa, yo estuve mal informado, porque yo tenía que todos estos conceptos tan fuertes, él los iba a decir en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre todo el tema de las armas, porque él lo inauguró hace 2 semanas en Roma, que empezó a plantear, primero como él empieza en su misita de Santa Marta, y vos te llama la atención porque no todas las alocuciones de él en Santa Marta se exteriorizan. Se exteriorizan las que él está queriendo profundizar para más adelante. Y esto un día tira en Santa Marta que no son cristianos quienes venden armas y son fariseos los gobernantes que conducen estados y hablan de la paz en público y trafican y venden armas en privado. Y empezó de ahí. Y alguien me dijo que eso iba a ser una parte muy fuerte que él iba a profundizar en Naciones Unidas, que era donde es el territorio de todos, digamos. Francisco es muy buen anfitrión, lo prueba nuestra presidenta con sus 7 encuentros, pero también es muy buen huésped. Y entonces decían que como es buen huésped, él cuando va a Washington iba a ser un poco más moderado. Bueno, la verdad que no. Ha dicho todo lo que yo creí que iba a decir en la Asamblea General de Naciones Unidas. Creo que mañana igual no se lo pierdan porque va a ser... La cumbre climática también. Va a ser fuerte el tema ambiental, va a ser fuerte, creo que va a profundizar mucho más el tema de las guerras, pero creo que ahora va a tener mucha más manejo para poder meterse con más autoridad en Israel-Palestina. Creo que se va a meter un poco, todavía no ha viajado a Armenia, sí lo hizo a Turquía. Creo que se va a jugar fuerte a abrir esa frontera entre Turquía y Armenia, que hace 100 años, se han cumplido el 24 de abril de este año, los 100 años de cierre de la frontera entre Turquía y Armenia. Creo que es un hombre de un militante de la paz activa y de la equidad social. Creo que mañana también va a ser mucho más hincapié en la alegría del Evangelio, en esa crítica frontal que él tiene hacia el capitalismo financiero y que genera tanta inequidad en el mundo, ¿no? Y bueno, sorprendido porque lo de la pena de muerte yo sabía, y acá vamos a agradecerle también a un argentino que trabaja mucho con él, el doctor Roberto Carles, que es su hombre dentro de la Asociación Mundial en la lucha contra la pena de muerte, que preside Mayor Zaragoza, alguien que estuvo al frente de la UNESCO, y que casualmente el día de San Giuseppe, el día de San José, que en Italia es un día, viene a ser como el Día del Padre, ¿no? Claro. El Papa se quedó trabajando toda la tarde, es un día feriado, y se quedó trabajando toda la tarde con Roberto Carles, porque al día siguiente recibía la Asociación Mundial de Lucha contra la Pena de Muerte. Y a su vez él llevaba también un pedido, que por ahí lo hacen en otro momento, sobre la condonación de la pena de un argentino que está condenado a muerte hace 15 años, que es Saldaño. Muchacho de Córdoba, sí. Un muchacho de Córdoba, que ya está muy mal psíquicamente, porque aparentemente cuando ya está condenado a muerte, lo ponen como en un lugar aislado, donde el chico no tiene contacto con nadie hasta que le aplican los medicamentos que lo conducen a la muerte. Y este muchacho lleva como 7 años en ese lugar. El corredor de la muerte, que se llama. Eso, exactamente. Y el Papa estaba muy con este tema, había recibido a la madre, a los familiares, Saldaña o Saldaño, no me acuerdo del apellido. Pero bueno, está muy bien, porque ese país es el país que más produce armas, que está muy legitimado, que cada uno tenga su arma, es donde vemos nosotros que entran con los rifles a las escuelas y se producen matanzas.
Es muy fuerte lo que ha dicho. Yo creo que por ahí nosotros, la cotidianidad hace... Yo que lo veo en Roma, escucho bastantes cosas, nunca vi que tirara tantas cosas juntas en un mismo momento y delante de quienes estaba, ¿no? Sí, es una gente impresionante realmente. Síganlo a Biden, ¿eh? Me parece que Biden le puede llegar a amargar como le amargó Obama a Hillary Clinton la elección. Biden... Estamos hablando del vicepresidente de los Estados Unidos. Biden y Kerry tuvieron mucho que ver con el tema Cuba. La negociación con Cuba se lo va a proponer Kerry, que es un católico, al Vaticano. Y el Papa la toma y lo manda a Ortega, que es el cardenal de La Habana, con una misma carta para Raúl Castro en español y para Obama en inglés. Y solo le delega a Ortega que sea él, que sea el cardenal cubano el que le lleva al presidente norteamericano. Esto generó mucho roce y muchos celos del clero norteamericano, que querían ser ellos, e inclusive el Papa ordena que, no sé si sirve en esta miscelánea, que vaya, que nadie se entere que iba Ortega a llevarle la carta a Obama, y entonces hacen una conferencia que tiene que dar Ortega en Georgetown, que es la Universidad de los Jesuitas en Washington, y arrastró las marcas esa conferencia y lo sacan a Ortega por detrás de Georgetown y va al Salón Oval y le entrega. Ortega cuenta que Raúl Castro, que era el que no sabía, porque Obama ya sabía porque Kerry le había ido a pedir al Vaticano, o sea, Obama era lógico que iba a aceptar. Estaban reunidos Cuba y Estados Unidos en ese momento en Canadá para resolver el tema de algunos temas que eran Guantánamo, el tema de los presos que Estados Unidos pedía a Cuba que se liberen, y a su vez Cuba que le pedía a los 5 presos que acusaban de espionaje los norteamericanos. Pero Kerry le dice, llegamos hasta ahí, no vamos a poder, ellos querían terminar este conflicto, querían restablecer relaciones, y no nos va a dar Canadá para eso si usted no se involucra. Entonces él, cuando lo manda a Ortega, cuenta a Ortega que le sorprendió mucho Raúl Castro, porque Raúl se iba a enterar por Ortega de esta situación. Y que Raúl leyó la carta y tardó 3 minutos en contestarle que sí, que aceptaba la mediación. Y después van sobre Obama. Entonces, digo, y es muy ejecutivo. Y nosotros, y le digo lo último, ¿cómo corta camino este hombre? ¿Saben por qué? Porque el gran adversario de Francisco en el primer año y medio fue Barack Obama. Acordémonos que la confrontación más grande la llevó el Papa para la no invasión a Siria que había anunciado Barack Obama. Ajá, cierto, claro. Y él juega muy fuerte ahí, cara a cara con Obama. Obama planteó la invasión y él sale en contra ese domingo y después genera jornadas de oración mundial y pide que en todo el mundo a una hora específica todos recen lo mismo, qué sé yo, y después juega muy fuerte en el G20, que es en San Petersburgo, donde se juntaban los 20 líderes de los países más importantes del mundo, que yo creo que fue nuestra presidenta la que le tiró la idea de mandar esa carta al G20, que Putin, que no conocía todavía a Francisco, lo pone, como él presidía, él era el moderador de esa cumbre, lo pone tema 1 en el orden del día de la cumbre del G20, y ahí Obama sale a anunciar que en aras del consenso de los 20 no va a invadir Siria. Pero de ahí vienen a esta reunión, a esta relación que tienen hoy, donde el Papa también compartió con Obama el tema de resolver el tema Irán. Y esto es lo último que digo, acordémonos el 14 de febrero de este año, cuando Irán todavía seguía siendo el más malo del mundo, el Papa recibe a la vicepresidenta de Irán en el Vaticano y públicamente se muestra con ella porque él fue el primer impulsor de que se resolviera esta cuestión con Irán. Notable. Bueno, Georgetown es el escenario del Exorcista, además, digo yo que fui vecino de la zona. Eduardo Moca. Sí, complementariamente yo diría que impacta mucho el contraste entre el discurso político de Francisco y lo que hemos oído de algunos periodistas de Estados Unidos y del propio Donald Trump. Me parece que hay un desafío acá, porque hay muchas personas, uno escucha circular el comentario de que el Papa finalmente son palabras las que dice, ¿no?
Bueno, son palabras como las que Donald Trump dice que también son palabras. Ahora, los propios norteamericanos, los propios teóricos de las relaciones internacionales de Estados Unidos han concebido, Joseph Nye más concretamente, concibió una idea que es la del soft power. Es decir, que el poder no se dirime solamente en la cantidad de recursos económicos, militares y financieros que tienen distintas potencias, sino también en el ejemplo y en el modo con que son percibidos en el mundo. A mí me asombra lo de Estados Unidos porque hace 25 años, un poco más de un cuarto de siglo, Estados Unidos había emergido como la potencia victoriosa de la Guerra Fría y se había colocado en un lugar por sobre la discusión cultural y política mundial, y hoy ha regresado de una manera abismal a los tiempos de la Guerra Fría. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos este tipo de pronunciamientos, no ya en gente marginal o en gente extremista de derecha, sino en el sentido común que transmiten los periodistas de Estados Unidos, este asunto contra los mexicanos, contra los inmigrantes? Me parece que el Papa está construyendo un sentido común global. Hace poco Gianni Battimo decía acá en la Argentina que muertas las grandes internacionales, muertas o moribundas las grandes internacionales del pensamiento y de la política, el Vaticano con Francisco emergía como una mirada global sobre el mundo y como una fundamentación de en qué dirección hay que empujar en cada país para salir de esta encerrona de la guerra y de la injusticia, ¿no? Me parece que es emocionante e histórico lo de Francisco. Recordemos cómo suenan esas palabras aquí en La Patria también, ¿no? Sandra Russo. Sí, bueno, sí, absolutamente. Yo escuchaba a Eduardo cuando decía que está del lado de las mayorías, y a mí eso es lo que me impresionó desde un primer momento y lo que cada día me hace más sentido en cada acto del Papa, porque si bien habla, porque lógicamente va a diferentes lugares y dice cosas, son palabras que son actos en sí mismos, porque es una palabra dicha en un contexto y delante de quien la dice. Y yo unía recién, ¿no?, de alguna manera esta palabra acción que tiene el Papa con la primera vez que vino a América Latina, que vino a Brasil y les dijo a los chicos hagan lío, y hoy les dijo a los congresistas norteamericanos, ustedes acá tienen que jugar un rol. O sea, encomienda a la acción, y lo hace desde... Esto también me impresiona porque cada vez es como más notorio, y hoy, tal vez en Cuba a uno le resultaba más difícil de observar esto, pero hoy se vio claramente cómo utiliza cada resquicio de la empatía posible, tanto al llegar y decir, bueno, les agradezco porque después de todo yo también vengo de este gran continente. O sea, el tipo ahí era un americano, no un sudamericano. Recordemos eso también. Pero el mismo, digamos, dispositivo retórico lo usó para también hablar de los refugiados o de los inmigrantes, y la empatía yo creo que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Hablar en Estados Unidos ante esa élite que gobierna el mundo, en realidad, y en una crisis humanitaria como la que vive este mundo, en una crisis local como la que vive Estados Unidos con el muro que quieren poner en la frontera con México, y recordarles a esos hombres que hace 5 generaciones eran extranjeros, eran todos extranjeros. Realmente me parece... Donald Trump es de segunda generación. Claro, me parece que ya con traerles eso a la memoria les dificulta la acción en contrario, ¿no? Dante Palma. Sí, lo quería aprovechar a Eduardo para sacarle un poco la coyuntura. No me voy a ir demasiado atrás, pero por lo menos desde la modernidad hasta la actualidad se habla de una suerte de crisis de la espiritualidad, especialmente en lo que podemos llamar el primer mundo, el avance de ciertas miradas escépticas respecto de Dios, de la religión. Sin duda el catolicismo ha perdido adeptos, si querés, en los últimos siglos. Y en esa línea, porque a ver, lo que sorprende, uno dice, bueno, estamos reivindicando los discursos de Francisco. Ahora, el Papa anterior, evidentemente, tenía una línea distinta, podemos llamar una línea conservadora, me hago cargo de lo que digo. La pregunta sería, ¿por qué la Iglesia pasa de Ratzinger
a Bergoglio. Es decir, ¿qué sucede? Te digo, una de las interpretaciones que yo había escuchado por ahí, y eso es lo que me interesaría preguntar, era, bueno, ante la pérdida de adeptos, ante no sé, el avance del Islam, ante el avance de formas protestantes, por ejemplo, en Brasil, la Iglesia tiene que salir a buscar, tiene que salir a mostrar un rostro más humano para volver a captar a los creyentes. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo no sé si cuando lo eligieron a Francisco se pensó todo eso. Yo creo que están los vaticanólogos y los conclavólogos. Yo no soy ni una cosa ni la otra, pero sí soy un tipo que me gusta escucharlos, ¿no? Y aparentemente lo que me cuentan es que los últimos 7 años de Juan Pablo II, que él tuvo una senilidad y que lo mantenían en el cargo pero gobernaba, eso fue muy fuerte, que se cayó, o sea, que se produjeron barbaridades para lo que es el concepto de lo católico, ¿no? O sea, nepotismo, conductas poco éticas. Pero cuando le toca a Ratzinger era el volver a la fe, digamos, era un académico Ratzinger. Pero Ratzinger guarda, que lo vamos a ver en poco tiempo, cuando él vio que estos muchachos querían seguir, porque él los enfrentó, él no pensó, fueron los que lo votaron a él y él los enfrenta. Hay un caso, que es el caso de Manuel Orlandi, que alguna vez lo podríamos profundizar, que es una chica que aparece, secuestran en el año 82 y después termina una investigación de Ratzinger demostrando que fue secuestrada para ser esclava sexual de cardenales y eso es un caso que acá en la Argentina se habla poco, pero en Roma se habla mucho, y Ratzinger tuvo una actitud muy valiente de enfrentarse y dicen algunos que ese fue el motivo de su renuncia, y por eso libera después al mayordomo, ¿no? Al mayordomo lo metieron en preso porque el mayordomo no lo paró a Ratzinger con esa investigación. O sea, lo que creo es que Francisco es elegido porque él en el cónclave o en el precónclave, y esto voy a contar que yo me lo crucé a Bergoglio por la Plaza de Mayo, 3 días antes que se vaya. Él venía del subte hacia la catedral y yo iba de la catedral, o sea, venía de la Casa Rosada y me iba cruzando hacia el subte y le pregunté, bueno, y él me dijo, mirá, yo llego con 76 años y medio, yo tengo vencido de los 75, él tenía la renuncia apostólica. O sea, él no tenía ninguna posibilidad, ni quería tener posibilidad, no pensó en eso. Lo que sí me dijo, Eduardo, voy a decir todo lo que pienso. Para mí es una gran alegría poder llegar a este cónclave, que yo esté activo y que pueda hablar. Y dicen eso, dicen que lo que hizo Jorge Mario Bergoglio representó a los Juan con tierra, porque la discusión en el cónclave eran los burócratas vaticanos que no tienen territorio y los que tienen territorio, que veían el centralismo vaticano, ¿no? Y él planteó unas cosas muy parecidas a las que está diciendo hoy, cómo la Iglesia se alejó de la gente. Pero yo quiero ir un poco más allá. Lo grande de Francisco es que no te pide ser católico para estar de acuerdo con él. Esto es muy importante. Francisco, por un lado está con la cuestión intraiglesia, pero el grueso de sus alocuciones de los miércoles y de los domingos, yo veo con mucho orgullo. Yo vivo en la Vía de la Conciliación y veo pasar a chicos de entre 15 y 30 años, judíos, musulmanes, agnósticos, que ven en este hombre la posibilidad de un mundo mejor. No es que ven a este hombre como el jefe de una iglesia. Otros sí. Y vos lo ves en las vestimentas, porque los de la iglesia tratan de cumplir con el protocolo que existiría, que Francisco mucho no lo cumple, y los otros van vestidos como que van a ver a un tipo que les cae bien y que quieren escuchar, que les interesa, y eso es una virtud. Él trabaja mucho la interreligiosidad y no hace diferencia entre unos y otros. Fíjense que el otro día le da un reportaje acá, ¿cuántos de ustedes querrían hacer un reportaje? Y le da un reportaje a un protestante en la radio Millennium, porque él
¿y sabes cuántos curas que tienen una radio por ahí que se escucha más que Milenio le fueron a pedir? Y el tipo dijo, no, voy por este lado. Y habla de la amistad. Todo el tema de ese reportaje fue la amistad entre él y otro que no piensa como él, que tiene otra fe o que tiene... yo creo que él está abriendo todas las canchas. Y digo, por último, que el mundo va a ser mucho más lindo el post-Francisco que el de Francisco, porque ¿cuánto significó el Concilio Vaticano II, Medellín, todo lo que fue el post-Concilio Vaticano II en la generación de jóvenes que escucharon eso y que los 70 están muy impregnados en todo el mundo de esa situación? Yo creo que el post-Francisco, estos jóvenes cuando gobiernen el mundo, cuando les tocan gobernar sus países, vas a ver que, por ejemplo, va a ser crimen de lesa humanidad no solo el militar que se excede en un combate, sino el imbécil que declara una guerra y el atorrante que vende las armas, porque lo van a ver como un delincuente, que es lo que son. Y hoy nosotros lo vemos como hombres comunes, que leemos en el diario que tal país vendió tanta plata en armas y nos parece hasta común, lo naturalizamos. En el post-Francisco eso va a ser algo aberrante, que es lo que tiene que ser. Y lo dice Eduardo Valdés, embajador argentino ante el Vaticano. Querido Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia acá. Muchas gracias.